El ajedrecista. El joven ajedrecista miraba sus manos con devoción, veía cómo se dibujaban las líneas en ellas, hacía esto mientras pensaba su próxima jugada, meditaba si era mejor mover alfil o torre, o si era bueno sacrificar a su reina para obtener una mejor posición. En sus adentros pensaba cómo se encontraba en esa situación tan atormentadora. Su nombre era Fabiano, y era un prodigio del ajedrez. Desde niño había demostrado una gran habilidad para el juego, y había ganado muchos torneos y premios. Su sueño era convertirse en el campeón mundial, y para eso se entrenaba todos los días con su maestro y mentor, el gran maestro Magnus. Un día, recibió una misteriosa invitación para participar en un torneo clandestino de ajedrez. La invitación decía que el torneo se celebraría en un lugar secreto y que solo los mejores jugadores del mundo podrían asistir. La invitación también decía que el torneo ofrecía una gran recompensa, el ganador recibiría $1.000.000 y el título de campeón absoluto. Fabiano se sintió tentado por la oferta, pero también sospechó que había algo raro detrás de ella. Él consultó con Magnus, quien le dijo que no aceptara la invitación, que era una trampa. Magnus le dijo que él también había recibido una invitación similar hace años, cuando era joven y ambicioso. Él le dijo que había ido al torneo, pero que había descubierto que era una pesadilla. Magnus le contó que el torneo era organizado por un antiguo campeón mundial de ajedrez llamado Bobby. Bobby había sido el mejor jugador de su época, pero había perdido su título y su mente había quedado dañada tras ser derrotado por Magnus en una partida histórica. Bobby se había obsesionado con la venganza y había creado un torneo macabro donde los perdedores eran asesinados por sus oponentes. Magnus le dijo que él había logrado escapar del torneo, pero que había perdido a muchos amigos y colegas en el camino. Él le dijo que Bobby era un loco peligroso y que no debía ir al torneo bajo ningún concepto. Fabiano escuchó la historia de Magnus con horror y compasión. Él le dijo que no iría al torneo, que lo rechazaría, pero en el fondo de su corazón sentía una extraña curiosidad por el torneo y por Bobby. Él quería saber si era capaz de enfrentarse al antiguo campeón y de derrotarlo. Así que una noche, sin decirle nada a Magnus, Fabiano tomó su maleta y su tablero de ajedrez y siguió las instrucciones de la invitación. Él tomó un avión, un tren y un taxi hasta llegar a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Allí lo esperaba un hombre encapuchado, que lo condujo a una habitación oscura. En la habitación había una mesa con un tablero de ajedrez y 2 sillas. En una de las sillas estaba sentado otro hombre encapuchado, que resultó ser su primer oponente. El hombre le dijo a Fabiano que se sentara y empezara a jugar. Fabiano se sentó y miró el tablero. Era un tablero normal, con las piezas blancas y negras. Pero había algo diferente, las piezas tenían unos cables conectados a unos electrodos pegados a las sienes de los jugadores. El hombre le explicó a Fabiano que esas eran las reglas del torneo. Cada vez que una pieza era capturada, el jugador que la perdía recibía una descarga eléctrica en el cerebro. La descarga aumentaba según el valor de la pieza. Un peón equivalía a 1 voltio, una torre a 5 voltios, una dama a 10 voltios. El rey equivalía a 100 voltios. La muerte. Fabiano se horrorizó al escuchar esas reglas. Él quiso levantarse e irse, pero el hombre le dijo que era demasiado tarde, que ya estaba inscrito en el torneo y que si intentaba escapar, sería electrocutado. El hombre le dijo que solo había una forma de salir del torneo, ganando. Fabiano se resignó a jugar. Él pensó que tal vez podría ganar el torneo, o al menos sobrevivir. Él confiaba en su habilidad y en su inteligencia. Él se dijo que no tenía miedo, que era solo un juego. Pero no era solo un juego, era una tortura. Fabiano empezó a jugar contra su primer oponente, y pronto se dio cuenta de que no era un rival fácil. El hombre jugaba con una estrategia agresiva y astuta, que ponía en aprietos a Fabiano. Fabiano tuvo que sacrificar algunas piezas para defenderse, y cada vez que lo hacía, sentía un dolor agudo en su cabeza. El dolor lo hacía perder la concentración y la confianza. Fabiano logró ganar la partida, pero a un alto costo. Él había perdido todos sus peones, 2 alfiles, una torre y su dama. Él había recibido 32 voltios en su cerebro, que le habían dejado mareado y confundido. Él vio cómo su oponente caía al suelo, convulsionando y sangrando por la nariz. Él sintió una mezcla de alivio y culpa. Fabiano esperaba que esa fuera la última partida, pero no lo fue. El hombre encapuchado lo llevó a otra habitación, donde lo esperaba otro oponente, y luego a otra, y a otra. Fabiano tuvo que jugar contra 10 oponentes más, cada uno más fuerte y más cruel que el anterior. Fabiano tuvo que sacrificar más piezas, y recibir más descargas. Fabiano sufrió más dolor, y vio más muerte. Fabiano llegó a la última partida, la final. Él estaba exhausto y traumatizado. Él había perdido la cuenta de las piezas que había perdido,
y de los voltios que había recibido. Él solo quería terminar con todo aquello. Él entró a la última habitación, donde lo esperaba el último oponente. Era un hombre viejo y calvo, con una barba blanca y unas gafas oscuras. Era Bobby, el antiguo campeón mundial. Bobby se levantó y saludó a Fabiano con una mirada perversa. «Hola, Fabiano», dijo Bobby. «Me alegra verte aquí. Eres el último obstáculo para mi venganza». «¿Venganza?», preguntó Fabiano. «¿De qué hablas?» «Venganza de todos los que me derrotaron en el pasado», dijo Bobby. «Venganza de Magnus, el primero que me quitó el título. Venganza de todos los que vinieron después, los que me humillaron y me olvidaron. Venganza de ti, el último prodigio del ajedrez». «Yo no te he hecho nada», dijo Fabiano. «Yo solo quiero jugar al ajedrez». «Pues has venido al lugar equivocado», dijo Bobby. «Aquí no se juega al ajedrez. Aquí se juega a la vida o la muerte». Bobby se sentó en su silla y le hizo un gesto a Fabiano para que hiciera lo mismo. «Vamos a jugar», dijo Bobby. «Yo tengo las blancas, tú las negras. El ganador se lleva todo, el perdedor se queda sin nada». Fabiano se sentó en su silla y miró el tablero. Era el mismo tablero de siempre, con las mismas piezas conectadas a los mismos electrodos. Fabiano miró sus manos con devoción, veía cómo se trazaban las líneas en ellas, hacía esto mientras pensaba su próxima jugada, meditaba si era mejor mover alfil o torre, o si era bueno sacrificar a su reina para obtener una mejor posición, pensaba cómo se encontraba en esa situación tan atormentadora. Fabiano decidió jugar con cautela, tratando de evitar perder piezas innecesariamente, pero Bobby jugaba con audacia, buscando crear complicaciones y sorpresas. Bobby sacrificó un peón para abrir el centro del tablero. Fabiano capturó el peón con su caballo y recibió un voltio en su cerebro. Bobby movió su dama al centro del tablero, amenazando el rey de Fabiano. Fabiano se defendió con su alfil, bloqueando el ataque. Bobby capturó el alfil con su dama, y Fabiano recibió 3 voltios en su cerebro. Fabiano contraatacó con su torre, atacando la dama de Bobby. Bobby se retiró con su dama, pero no sin antes capturar un peón de Fabiano. Fabiano recibió otro voltio en su cerebro. Fabiano avanzó con su otra torre, buscando crear una doble amenaza sobre el rey y la dama de Bobby. Bobby respondió con un movimiento sorprendente, sacrificó su dama por un peón de Fabiano, abriendo una diagonal para su alfil. Fabiano recibió 10 voltios en su cerebro. Fabiano no entendió el sacrificio de Bobby, hasta que vio que era una trampa mortal. El alfil de Bobby amenazaba al rey de Fabiano, y si Fabiano lo capturaba, el caballo de Bobby daría jaque mate. Fabiano estaba perdido. Fabiano se desesperó y trató de encontrar una salida. Él pensó en rendirse, pero sabía que eso significaba morir. Él pensó en escapar, pero sabía que eso era imposible. Él pensó en Magnus, y se preguntó si él estaría orgulloso o decepcionado de él. Fabiano miró a Bobby, y vio que él estaba sonriendo con satisfacción. Él le dijo a Fabiano que había sido un buen rival, pero que no era rival para él. Él le dijo que él era el mejor jugador del mundo, y que nadie podía derrotarlo. Él le dijo que él había vengado a todos los que lo habían ofendido, y que ahora solo le quedaba a él. Fabiano sintió rabia y odio hacia Bobby. Él se dio cuenta de que Bobby era un monstruo, y que no merecía vivir. Él se dio cuenta de que tenía que hacer algo para detenerlo. Fabiano tuvo una idea loca y arriesgada. Él decidió tomar el tablero con sus manos y lanzarlo contra el cuello de Bobby, clavándoselo como un puñal. Él sabía que eso significaba recibir 100 voltios en su cerebro, pero también sabía que eso significaba matar a Bobby. Fabiano tomó el tablero y lo arrojó con fuerza contra Bobby. Bobby no tuvo tiempo de reaccionar, y sintió como una de sus esquinas se clavaba y le perforaba la garganta, cortándole la arteria. Bobby se ahogó con su propia sangre y murió. Fabiano recibió 100 voltios en su cerebro y sintió un dolor insoportable. Él gritó y se retorció en su silla. Él pensó que iba a morir. Así fue. Fabiano y Bobby murieron al mismo tiempo, uno desangrado y otro electrocutado. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el relato, no olvides dejar tu like y suscribirte. Comenta si hay algún tema que quieras escuchar. Abraxos sintéticos. Hasta la próxima. Jaque mate.